Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Nehemías, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Nehemías 8, del 1 al 13. Nehemías 8, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Palaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Bien, esta mañana la predicación tiene como título Renuévate por la palabra de Dios. Y la palabra renovar significa hacer como de nuevo algo, y también significa volverlo a su primer estado. Volverlo a su primer estado. Recordemos cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías habían sido llevados cautivos y había quedado un remanente allí. Cuando Nehemías se enteró por Hanani, uno de sus hermanos, se entristeció mucho en su corazón por escuchar que el pueblo estaba destruido y que habían sido también
La ciudad había sido destruida y llevados cautivos. Entonces el rey Artajerjes vio el semblante de Nehemías y le preguntó qué es lo que estaba pasando. Y Nehemías le cuenta al rey Artajerjes. Entonces el rey Artajerjes lo deja ir a la ciudad que estaba en ruinas. Entonces cuando leemos el capítulo 8 de Nehemías, ya muchas cosas han pasado. Ya en 52 días, pues Dios usó todo lo necesario para que los muros se reconstruyeran, pero dejando a un lado las cosas materiales. Qué bendición es estar leyendo cómo el pueblo de Israel estaba a una, ¿verdad?, queriendo volverse al Dios verdadero. Y si leyéramos pues nomás hasta el capítulo 6 del libro de Nehemías, pues la historia no estuviera completa, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque Dios tiene propósitos con su palabra para que nosotros hoy en día también nos demos cuenta de cuál es nuestra situación y cuál es la manera de que podamos volvernos a Dios y de ser instrumentos útiles en sus manos. Israel fue conocido en aquellos tiempos por ser el pueblo del Señor, de Jehová de los ejércitos, y muchos pueblos le temían al Señor por las grandes maravillas que Él hizo. Como también podemos ver que hubo gente de otro pueblo, ¿verdad?, de otros pueblos que se convertían al Dios verdadero. Y vemos cómo el testimonio de Dios para con su pueblo impactaba a todos los que estaban a su alrededor. Y qué importante es que no nos olvidemos, pues, de que necesitamos, como nos dice el Salmo 1, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No alejarnos de la palabra de Dios porque vienen consecuencias a nuestras vidas si no lo hacemos. Y de todas las cosas que vemos del pueblo de Israel, nos damos cuenta que ellos estaban alejando de la palabra de Dios y por lo tanto de la comunión íntima con Dios. Entonces, renuévate por la palabra de Dios. En primer lugar, buscándola diligentemente. Diligentemente es con prontitud, rápidamente. Nos dice ahí el versículo 1 de Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. A pesar del descuido y la desobediencia de Israel por la palabra de Dios, ellos sabían perfectamente la autoridad que tenía la palabra de Dios. Y sabía que era lo mejor para ellos el no descuidarla, el estar leyéndola, pero no solamente leyéndola, sino aplicándola a cada una de sus vidas. Y a mí me es de bendición porque dice aquí la Escritura que la actitud de esta congregación reunida era como un solo hombre, pidiendo al escriba Esdras traer el libro para ser oído. Es digno, ¿verdad?, de admiración, especialmente cuando estamos asistiendo a una generación que no le daba la importancia a la Biblia, y sin embargo vemos ahorita cómo ellos
le están dando toda la importancia. Esdras ya tenía más o menos 15 años allí en Jerusalén y el pueblo conocía su autoridad en el asunto de la ley. O sea, lo veían como alguien que conocía bien la palabra de Dios, pero también como alguien que vivía la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios tiene misericordia y tiene cuidado de su pueblo, porque nunca les faltó su palabra. La palabra siempre estuvo ahí presente. Y Dios se manifestó de muchas maneras para que ellos entendieran el mal camino por donde andaban. Y efectivamente, si lo pasamos hoy a nuestros días, podemos ver cómo hay muchas tendencias, hay muchos libros, ahora ya los hay hasta digitalmente. Y es triste ver cómo las personas, en vez de irse al libro de los libros, andan queriendo resolver sus problemas con libros que no dan en el blanco, que no tienen un verdadero propósito, que no viene de la mano del que hizo todas las cosas, del que nos hizo a nosotros, de Dios. Y cuando uno les comparte la palabra de Dios, es triste también ver el rechazo que tienen para el Evangelio, sabiendo que el Evangelio procede de Dios, viene de Dios. Y sin embargo vemos cómo prefieren escuchar otras cosas que no les va a resolver la salvación del alma, o como creyentes los problemas por los cuales diariamente pasamos. Que en la palabra de Dios hay solución. Y nos olvidamos de ser diligentes en la palabra de Dios y resolvemos nuestros problemas en nuestros propios racionamientos. Y nos equivocamos una y otra vez. Y no se resuelven nuestros problemas. Pero aquí vemos a un pueblo que estaba como solo un hombre buscando la guía de Dios. Y doy gracias a Dios porque estaba Esdras, estaba Nehemías, estaban las demás personas que estaban con ese mismo propósito para comunicar lo que Dios tenía para su pueblo. Y vemos que sí, el libro fue dado para leerse y lo habían leído, pero ahí en el versículo 2 habla de algo muy importante. Fíjense cómo dice en la parte última, donde así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. O sea, el propósito no nomás era leerles la escritura, sino que se entendiera. Y sabemos que cuando alguien entiende es cuando inmediatamente lo pone por obra. Por ejemplo, yo cuando entendí que necesitaba a Cristo en mi corazón, que estaba perdido en mis delitos y pecados, acepté a Cristo en mi corazón, porque entendí la necesidad que tengo de Cristo para tener vida eterna, para tener el perdón de mis pecados, pero también entiendo también la necesidad que hay en mí de estar en obediencia a su palabra, de estar leyéndola constantemente si quiero tener una vida que le honre, que le glorifique, que se cumplan sus propósitos y también una vida que sea de bendición, como también recibir las bendiciones de parte de Dios. Entonces, qué importante es lo que nos dice aquí. No solamente escucharon la palabra de Dios, sino también el propósito es de que se entendiera. Aquella oportunidad era única para un escriba como Esdras. Era única para todos aquellos que estaban escuchando. La palabra nos dice ahí en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense cómo él empieza a inquirir, la pone por obra, la cumple, y luego después la enseña. Y vemos cómo una de las cosas significativas en la vida ahora de Nehemías fue su humildad, fue su capacidad, dejar que Dios lo utilizara para los propósitos del cual su corazón se dolió. Y vemos cómo también Nehemías viene a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Nehemías sabía perfectamente de la autoridad de Dios, también conocía la autoridad de Esdras como sacerdote y escriba, para abrir el libro y para comunicarlo a todos los que estaban ahí presentes. ¿Qué hizo Esdras con el rollo de la ley? Lo trajo, lo expuso delante del pueblo. No había nadie como él para saber el poder y el impacto que produce la palabra de Dios cuando hay corazones hambrientos de ella. Esto es muy significativo para nosotros hoy en día porque a veces se ha perdido esa hambre por la palabra de Dios. La hemos dejado de memorizar, la hemos dejado de leer, la hemos dejado de considerar para nuestra vida diaria. La hemos hecho a un lado. Hace muchos años, cuando visité a un familiar, no conocía él a Cristo, pero tenía una Biblia en su casa, pero la tenía bien guardada. Y cuando me dijo que él tenía una Biblia, no la encontró fácilmente porque no se acordaba exactamente dónde la había dejado. Pero a veces pasa, ¿verdad? Así con nosotros, o sea, nos olvidamos de la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo ahí en el versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, estaban atentos porque querían ponerla por obra, querían obedecerla. Y creo que es algo muy importante para que nosotros delante de Dios estemos viviendo. Es bien importante que no nos olvidemos de la palabra de Dios en nuestro diario vivir y que también la obedezcamos. Entonces vemos cómo aquí la congregación se puso de pie, se abrió el libro y vemos cómo esto se denota como fue algo de profundo respeto para todos los presentes, porque vemos cómo ellos dicen ahí en el versículo 6 de Nehemías 8, dicen, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cuándo fue esto? Cuando Esdras bendijo el libro delante de todos. La deseaban profundamente y tenían mucha hambre de que se les declarara la palabra de Dios. Hoy con los mensajes, ¿qué tanta atención le pones a cada uno de los mensajes? ¿Qué tanto lo tienes presente para aplicarlo en tu diario vivir? Porque ciertamente se nos ha compartido mucho la palabra de Dios. Tenemos mucho material. ¿Qué tanto atesoras cada una de las predicaciones? Pero vayamos a una pregunta
mucho mejor. Y digo mucho mejor porque es hablar del libro, de la Biblia. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto estás en compañerismo con Dios, leyéndola y orando al mismo tiempo por cada una de las enseñanzas que en ella tienes? Son momentos preciosos para pasar con Dios. Por ejemplo, detenerte en un versículo donde Dios te está hablando con mucha claridad de algo que has dejado hacer y que tienes que cambiar de actitud, y detenerte ahí, de pedirle perdón a Dios porque no lo has hecho y que quieres cambiar, o alguna enseñanza nueva que te trae el Señor, y también con un corazón lleno de gratitud decirle: Señor, gracias porque me has mostrado esto, ayúdame a que lo tenga muy presente para aplicarlo en el momento oportuno. ¿Qué tanto estás involucrado en las cosas de la palabra de Dios? Porque ciertamente pasamos mucho tiempo haciendo cosas seculares. Hoy, aunque ciertamente hay un cambio, por ejemplo, en los trabajos, ahorita en uno de los testimonios se compartió que el trabajo se pudo hacer a la distancia, y gracias a Dios por ello. A mí me tocó también, en mi antiguo trabajo, también por mucho tiempo trabajar a la distancia y no moverme de la casa, y dices: ¡ay, qué bendición! Resolví muchas cosas sin moverme de un lugar. Pero ¿cuánto tiempo nos roba también eso mismo? Comparado con el tiempo que podamos estar en esa íntima comunión con Dios, leyendo su palabra, orando a Él para ponerla por obra. Y aquí vemos cómo el pueblo estaba concentrado en lo que se les estaba diciendo. Ninguno de ellos estaba viendo el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y no sé qué tantos más hay, ¿verdad? Hasta ahí me quedé. Pero hay más cosas, y entonces yo no veo que ninguno de ellos estaba, por decirlo así, ¿no?, estaba entretenido en ello, sino más bien estaban su corazón puesto en lo que se estaba compartiendo. ¿Por qué? Porque lo atesoraban, porque venía de Dios. Y valoraban eso, que la misericordia y el amor de Dios manifestándose ahí en ellos. Pero esta gente tenía hambre por oír la palabra de Dios. Tenía toda la disposición para cambiar, porque sabía que estaban mal. Lo que estaba pasando el pueblo de Israel en estos momentos no era algo leve, era algo fuerte. Habían sido llevados cautivos la mayoría del pueblo. Y todo estaba en ruinas. Era una situación triste, dolorosa, que Dios lo permitió para que el pueblo reaccionara. Entonces vemos cómo aquí, gracias a Dios, el pueblo reacciona. Necesitamos que Dios nos trate así para entender que Dios se merece todo nuestro corazón, toda nuestra obediencia, que vivamos conforme a su palabra. No lo necesitamos, es entendible. Y vemos cómo hay salmos como el Salmo 119, versículo 97, que nos hablan de cómo el creyente dice: ama la ley de Jehová. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Es tu meditación de la palabra de Dios lo más grande del día? Renuévate por la palabra de Dios, dándole el lugar de supremacía, de prioridad, de preeminencia.
Nos dice el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Este es otro detalle que tiene muy particular esta historia en el libro de Nehemías, y veo cómo aquí se usa, por ejemplo, el púlpito, ¿no? Y digo, ¿cuál era el propósito del púlpito? Nosotros aquí, pues digo, estamos a nivel, creo que sí me alcanzan a ver bien, yo los veo también perfectamente bien, pero imagínense, el pueblo estaba ahí reunido, y entonces ellos tienen cuidado de que Esdras esté en un lugar alto para que todos lo vean, porque era muy importante lo que Esdras tenía para comunicarles. Entonces cuidan todos los detalles para que la palabra de Dios se vea, se escuche, nadie quede sin tenerla. Y creo que hoy en día pues se tienen muchos cuidados aquí en la reunión para que nadie se quede sin escuchar la palabra de Dios. Hay veces por alguna situación muy en particular no se puede asistir, pero por ejemplo se graban los mensajes, ahí están subidos en YouTube para que no se queden sin escuchar la palabra de Dios. Aquí mismo pues se dispone las sillas de tal manera para que nadie se pierda el estar viendo al que está compartiendo la palabra de Dios. O sea, son muchos detalles que se cuidan para que ustedes tengan la palabra de Dios. La última vez que me tocó predicar, se grabó todo normal, y cuando yo le paso a Carlos la predicación, me dice Carlos, no se escucha nada. Y a mí me llamó la atención que sí decía los minutos los cuales duró la grabación, pero no tenía sonido. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el micrófono, de una u otra manera, la falta de batería, de cargado, pues no estuvo transmitiéndose. Pero luego después se volvió a grabar ya en casa. Y a veces no nos damos cuenta de todos estos detalles, pero vemos cómo Dios tiene cuidado para que todos nosotros tengamos su palabra expuesta. Y yo creo que si ustedes no sabían esto, pues nunca se lo hubieran imaginado, ¿verdad? Pero también anduvimos ahí corriendo, Carlos y yo, por los tiempos de que estuviera antes de las 7 de la tarde, y estuvo a las 7 de la tarde, gracias a Dios. Pero vemos los cuidados de Dios, vemos cómo Dios nos provee de todo lo necesario para que no nos falte su palabra. Entonces, debemos atesorarla en nuestro corazón, que sea algo de prioridad para nosotros, porque es Dios el que nos la provee. Entonces podemos ver cómo la congregación de nuestro texto estaba atenta, estaba reverente. Cuando Esdras se paró detrás del púlpito con unos ayudantes a su mano derecha y otros a su mano izquierda, cuando los reunidos allí vieron esto, se pusieron de pie como para saludar, así como a un visitante real. Y así lo era, ¿verdad? Teníamos a una persona ahí al frente, guiada y llevada por Dios, un siervo de Dios. Esdras estaba delante de ellos con el libro de Moisés, y ahora se propone leerlo y explicarlo. Cuando dice el predicador, dejemos que la palabra de Dios nos hable,
ese debería de ser el momento para que todos nosotros también estemos dispuestos, estemos en silencio para esperar el oír la palabra de Dios. Cuando iba a empezar la reunión, los que estamos aquí sentados, no veo hacia atrás, pero Ramón dice, ¡ay, qué calladitos están! Entonces, estamos esperando, ¿verdad?, para empezar nuestra reunión, para alabarlo, para glorificarlo y para escuchar su palabra. Un corazón dispuesto, un corazón atento, un corazón que quiere darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Entonces, si bien ya era suficiente ver a Nehemías y a sus ayudantes delante del pueblo en esa parte alta, cuánto más lo expectante era de cuando se abrió el libro y cuando Esdras lo empieza a explicar. La verdad de Dios, la palabra de Dios estaba dándose a conocer. Cuando uno ve o se imagina a esta multitud con esta actitud, de una actitud de quebrantamiento en el corazón hacia la palabra de Dios, pues me habla de esa importancia que el verdadero creyente le da a ese momento cuando está escuchando la palabra de Dios o cuando sabe que la palabra de Dios se va a exponer. Por eso qué importantes son nuestros domingos, ¿verdad? Qué importante es de que cuando venimos aquí a reunirnos es pensando en no tanto que voy a saludar a mi hermano en Cristo para saber cómo está, ¿verdad? Digo, gracias a Dios es bueno también eso. Son motivos de oraciones, pero lo más importante es que venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a estar a un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esto me hace recordar aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y se le dio el rollo de la profecía del profeta Isaías. Y eso lo vemos ahí en Lucas 4:20, donde nos dice el texto que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en el Señor Jesucristo que les iba a explicar la palabra de Dios. Y algo muy parecido sucedió en este tiempo con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estaba atento a escuchar lo que Dios tenía para con ellos. Algo muy interesante. Entonces vemos cuando Esdras abrió el libro de la ley, todos estaban atentos para saber lo que Dios les iba a decir en aquel momento. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos oír su voz. Debemos permitir que su palabra haga cabida en nuestro corazón, quede en nuestro corazón. La Biblia ocupa un lugar de preeminencia en la vida del creyente. Nada debe ser más importante que la palabra de Dios en nuestras vidas. En el versículo 6 y 7 vemos cómo el pueblo de Israel entendió la palabra de Dios. Dice que el pueblo se humilló y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y al final del versículo 7 dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y podemos ver cómo la palabra de Dios es tan fácil de entender cuando primeramente cuando hemos nacido de nuevo. Es importante
el tener a Cristo en el corazón, pero también estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando yo escucho la exposición de la palabra de Dios y me detengo y la entiendo, mi amor por la palabra de Dios crece de una manera más profunda por ella. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, que antes era tanto ajeno a leer como y luego leer la palabra de Dios, yo me acuerdo que entendía las cosas que me estaban enseñando y la verdad eso me hacía querer más de la palabra de Dios y a veces se me hacía largo esperarme de una semana a otra para recibir más de la palabra de Dios y luego ya después se me dio lo del devocional, entonces pues todos los días el estar haciendo el devocional y luego también las predicaciones, repasar los estudios, pasar en limpio los estudios. A mí se me hizo una muy buena manera de que nos dictaran los estudios, aunque eran un poco, a veces se me entumía el dedo, pero ahí estábamos escribiendo, queriendo alcanzar la velocidad del que nos estaba compartiendo el estudio, pero se nos quedaba ahí y luego era para pasarlo en limpio cuando empezamos a manejar las computadoras. Y ese pasarlo en limpio también era una gran bendición, porque estaba recordando las enseñanzas de la palabra de Dios y luego eso que estaba yo recibiendo en mi corazón lo tenía como lo máximo que yo podía tener en mi vida. Y yo creo que a veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos que la palabra de Dios debe ser lo máximo para nosotros y la debemos atesorar en nuestro corazón. Y podemos ver cómo Dios aquí en el pasaje de una y otra manera nos habla de cómo el pueblo de Israel entendió, dice en el versículo 2, y todos los que podían entender. Y luego en el versículo 3 dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. En el versículo 7 dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el versículo número 8 dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dios cuidando algo muy importante para la vida de cada uno de sus hijos. Y en el versículo 9 también al último nos dice, y los levitas que hacían entender al pueblo. Eso es lo que quiere Dios, que entendamos su palabra, que no solo la oigamos, sino que la entendamos para que sea aplicada a cada una de nuestras vidas. Es en el entendimiento cuando la palabra de Dios penetra en nuestras vidas, en nuestros corazones, es cuando la palabra de Dios también nos alimenta para estar fortalecidos y presentar defensa cuando sea oportuno de una manera conveniente, de acuerdo con su voluntad. Y vean qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 4:4 dice categóricamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Renuévate por la palabra de Dios. En tercer lugar, dejando que produzca sus resultados. Vemos ahí cómo en el versículo 9 nos dice que en el versículo, 6 y 9, nos dice en el versículo 6 que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y el versículo 9 nos dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué el pueblo lloró de esta manera cuando oyó la palabra de Dios? Porque el pueblo se dio cuenta cuánto había pecado contra Dios.
Si bien es cierto que esta constricción va a seguir aquí en el versículo 9, aquí vemos que cuanto más brille la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, más descubriremos en qué áreas estamos débiles, qué áreas necesitamos fortalecernos, en qué estamos desobedeciendo a Dios, qué necesitamos hacer para obedecerlo, y es entonces cuando nuestra vida va a empezar a cambiar. Va a haber un arrepentimiento, como comentábamos hace rato, vamos a pedir perdón por cosas que hemos dejado de hacer, vamos a restaurar todas las cosas con Dios, Dios nos va a restaurar y nos va a levantar para que funcionemos. La palabra de Dios tiene la función de partir el alma y el espíritu, como dice Hebreos 4:12, como una espada de doble filo. También Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios rompe el corazón como martillo que quebranta la piedra. Y en este sentido, la palabra de Dios debe ser la misma para cada uno de nosotros, que nos quebrante, que nos humille delante de Dios para que le adoremos como Él se merece. Pero fíjense cómo hay bendiciones, por ejemplo, ahí en el versículo 10, cómo el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces estamos viviendo la palabra de Dios, estamos a cuentas con Dios, estamos gozándonos en Él, estamos viviendo para Él, estamos esperando los tiempos de Él, sabiendo que son perfectos y que no tenemos que preocuparnos por nada absolutamente. Entonces podemos estar gozosos delante de Él, haciendo su voluntad, cumpliendo con sus planes. Esdras y Nehemías no tenían una tarea fácil. Sin embargo, podemos ver cómo, guiados por Dios, dando Dios en el clavo de la necesidad del pueblo de Israel, podemos ver cómo el pueblo se quebrantó y cómo el pueblo cambió de actitud. Dios tiene siempre propósitos para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos bien en todos los sentidos y que de las experiencias que estemos viviendo aprendamos a aplicar su palabra, esperando en Él sus respuestas. Y vemos cómo la palabra de Dios trabaja en nuestros corazones, vemos cómo trae convicción de pecado, pero vemos también cómo la palabra de Dios nos dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también vemos cómo Él nos fortalece con su palabra. ¿Para qué? Para que cumplamos sus propósitos, para que disfrutemos de esta vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Y luego veo también cómo aquí en el versículo 10 y el versículo 12 se exhorta a que se comparta también todas las cosas que se tienen para con los del pueblo. Y esto lo quiero trasladar a lo espiritual, porque cuando alguien está bien delante de Dios, pues también quiere compartir, ¿verdad?, sus cosas. Ve las necesidades que tienen los hermanos en Cristo. Dios mueve los corazones, suple las necesidades que tiene a través de sus hijos también. Pero hay algo que no nos debemos perder, olvidar, es para con los de afuera, compartir el evangelio. Así como aquí se suplió de esa necesidad que tenía el pueblo, una gran necesidad que hay
para todos los que están a nuestro alrededor es que reciban a Cristo en el corazón. Porque la Escritura es bien clara y dice, el que tiene al Hijo, esto es, al Señor Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, qué importante es de que nosotros anunciemos el Evangelio, suplir esa necesidad que tiene toda la gente de escuchar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, y también nuestro deseo en el corazón es que todas las personas que están a nuestro alrededor no se pierdan, sino que tengan vida en el Señor Jesucristo. No es una invitación a una religión, es una invitación a reconciliarse con Dios, al Creador de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, el que nos hizo a nosotros y el que ofreció también a su Hijo Jesucristo en sacrificio para que su sangre fuera derramada y en ella todos los que crean en el Señor Jesucristo fueran limpios de todo pecado y entonces sí estar en esa comunión íntima con Dios. Dios tiene preciosos propósitos para nosotros. Dios quiere que lo pongamos sobre todas las cosas. Dios quiere que también su palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Que la compartamos. Que estemos orando para que nuestras vidas como iglesia esté de triunfo en triunfo en el Señor Jesucristo. Que también la predicación de su palabra sea con poder. Entonces, como conclusión, la reconstrucción del muro no fue lo más importante de la obra de Nehemías. Lo más importante aquí fue que el pueblo estuvo a cuentas con Dios, que Dios fue considerado en cada una de sus vidas. Aquí lo importante es ver a un pueblo que sí estaba destruido, conmovido por la situación difícil, pero sin embargo vemos cómo un pueblo reaccionó al llamado de Dios. Vemos cómo Dios usó a Esdras también para compartir la palabra de Dios, y vemos cómo Esdras, guiado por Dios, dio en el blanco en esa reunión que tuvieron. Lo más importante es que no nos olvidemos que hay un Dios que todas las cosas las ve, sabe cada una de nuestras necesidades, sabe cada una de nuestras afrentas, pero es un Dios que se manifiesta una y otra vez, donde podemos confiar en Él, porque créanmelo, si hubieran hecho mucho esfuerzo, pues no creo que se hubieran logrado los resultados que se lograron por Nehemías, Esdras y todas las personas que estaban ahí a su alrededor, si no hubieran dependido de Dios, de la guía de Dios. Vemos cómo Dios le da gracia a Nehemías ante Artajerjes, que lo deja ir para que el pueblo de Israel se corrigiera de su mal caminar y de las consecuencias de su pecado. Entonces, pues que nuestro corazón siempre esté dispuesto y que no nos dejemos desviar de estar en compañerismo íntimo con Dios, porque sabemos que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios les bendiga.